Buen día, estimada profesora. En atención a la tarea asignada sobre el video encomendado, dice la primera pregunta, que trata de principios rectores y función garantista. Explica por qué los principios de derecho procesal constitucional no son reglas accesorias, sino estructurales que gobiernan el proceso constitucional. ¿Qué riesgos se generan cuando estos principios se aplican de manera meramente formal o retórica? Bien, inicialmente, profesora, básicamente para este tema no soy un experto, pero puedo dar mis consideraciones luego de haber leído los temas, ¿no? Encomendados en el Aprendi y demás. Siendo el breve resumen y demás, bueno, básicamente los principios del derecho constitucional son la supremacía constitucional, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la legalidad, la igualdad ante la ley y la dignidad humana. El principio principal que para mí es importante es la supremacía de la Constitución, ya que es el principio que le indica al resto de la normativa o al ordenamiento jurídico de un país que pues, está fundado sobre una constitución, que esta es la ley o la norma suprema dentro del Estado y que es la que regula todo. Entonces, en parte de la pregunta se indica qué riesgos se generan cuando estos principios se aplican de manera meramente formal o retórica. Inicialmente yo lo que vi fue, bueno, básicamente uno de los riesgos principales que pude haber considerado según lo que leí es esa inseguridad jurídica que a veces los gobiernos, que son transitorios, al aplicar normas o aplicar normativa constitucional de manera muy escueta, sin motivación y demás, simplemente por mera política, crean esta inseguridad jurídica que vive un Estado, ¿no? Que es lo que no debemos llegar, ¿no? Eso lo que hace es que debilita el control constitucional porque la gente pues ya no guarda respeto a la Constitución, como ha sucedido en este país, en Panamá, por ejemplo, que se han dado tantos fallos en constitucionalidad y demás que al final de cuentas no son respetados, y eso resta pues la importancia que las personas le han dado al régimen constitucional, a la supremacía de la Constitución y a los demás principios rectores de esta Carta Magna que es nuestra Constitución. Eso por esta parte. Seguimos. Sobre el tema de presunción de constitucionalidad y control constitucional, indica que analiza cómo debe entenderse la presunción de constitucionalidad sin vaciar de contenido el control constitucional. En qué momento esta presunción cede frente a la protección efectiva de los derechos fundamentales. Bien. Básicamente lo que se entiende, o lo que yo entendí acá, que la presunción de constitucionalidad implica que toda ley o acto de norma emanado de los órganos del Estado son legítimos y se consideran compatibles con la Constitución mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que las normas que pues, crea el órgano legislativo, como los decretos ejecutivos que emanan del Poder Ejecutivo, se presumen constitucionales hasta que no haya esta medida o esta demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Que pues indique que la norma va en contra a lo que establece la Constitución política de nuestro país. En este sentido, se habla de que en qué momento esta presunción cede frente a la protección efectiva de los derechos fundamentales. Es decir, que cuando de pleno derecho siempre hay presunción de constitucionalidad, pero cuando una ley, por ejemplo, promulgada por la Asamblea Legislativa, que fue pues ya vetada, pues, que fue aprobada por el órgano ejecutivo y está ya en rigor, va en contra de un derecho fundamental de una persona, un ser humano, por ejemplo la libertad de expresión, pues entonces el juez constitucional o los magistrados de la Corte Suprema deben entrar a analizar la normativa para revisar que en efecto pues este tema de la presunción de constitucionalidad y el control constitucional no sea lesivo o dañino contra sí mismo, ¿no? Ni contra los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos dentro de un país. Siguiendo con nuestro video,
nos toca conversar un poco de la celeridad y tiempo procesal como garantía constitucional. Indique, dice, a partir de los estándares interamericanos y la doctrina realizada reflexiona, ¿por qué el tiempo procesal es una variable constitucionalmente relevante? Y bien, la celeridad procesal, constitucionalmente hablando, es relevante porque influye directamente en la efectividad de los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, y no nos vamos muy lejos, el tema que pasó en 2023 con el tema que pasó en 2023 con el tema de la mina. Se habló de una demanda de inconstitucionalidad que luego se presentaron varias, pero dada la situación del país y de que pues la ciudadanía se manifestó tan fuerte en las calles y demás, en ese tema empiezo observé lo que fue la celeridad del tiempo procesal como garantía constitucional, porque en efecto se demandaron que muchos artículos de la ley, el contrato de ley minero, pues eran lesivos contra la Constitución, ¿no? Y la Corte Suprema en pleno pues, trabajó en sí para sacar un fallo lo antes posible y devolverle la paz social al país. Entonces allí considero yo que aplicado a nuestra realidad en Panamá se vio la importancia de la celeridad y el tiempo procesal como garantía constitucional. Cuando las demandas de inconstitucionalidad entran o los amparos de garantías fundamentales, es necesario que se tenga esa celeridad en este tipo de procesos porque presuntamente se están violando derechos y garantías fundamentales de los seres humanos y de los ciudadanos. Por eso es importante que esto sea revisado, porque no es algo meramente privado como en derecho civil, ni algo administrativo que pueda tomar pues su tiempo, ¿no? Si es algo que merece y amerita que sea pues verificado con la mayor celeridad posible. Bien, finalmente indica la pregunta, la última pregunta del trabajo, uso adecuado versus uso abusivo del proceso constitucional. ¿Cómo distinguir un uso legítimo del proceso constitucional de un intento de surtir vías ordinarias? ¿Y qué papel asume el juez constitucional frente a acciones que, aunque formales, desnaturalizan la función garantista del proceso? Tema que pues, fue tocado en clase por el último invitado que se tuvo también, y esto considero yo, observaba lo que él nos comentaba de que muchas personas o muchos abogados utilizan los amparos de garantías constitucionales para que sean revisados temas de fondo de los procesos. Por ejemplo, en derecho de trabajo, derecho laboral, se recurre a un amparo de garantías por la revisión de que no se le concedió en su debido momento el derecho a apelar. Pero cuando se revisa el fondo del asunto, se entiende que el abogado apeló, aunque el mismo día que se dio la audiencia, apeló no en el acto de la notificación, como lo indica el artículo 915, sino que apeló de una manera diferente y distinta a lo que ordena el Código de Trabajo. En este sentido, cuando el tribunal, el juzgado o las juntas de conciliación en su momento deciden negar el anuncio de apelación, el abogado recurre a lo que es un amparo de garantías. Y esto ya viene siendo como lo que le llaman la tercera instancia, para que pues, los magistrados constitucionalmente revisen este tema, algo que es meramente jurídico y de fondo pues no es constitucional, no compete a la sala constitucional revisar esto. Entonces para mí eso viene siendo lo que es el uso no adecuado y abusivo del proceso constitucional, porque se ha venido tratando de convertir en una tercera instancia, que se revisen temas que realmente no son garantías fundamentales, sino que son meramente procedimientos y temas procesales en distintas ramas del derecho, que bien pues tienen su sala que puede ser pues evacuado. Una alternativa interesante podría ser un recurso de hecho, pero sin embargo la gente se va y esto lo que hace es
indicar que se le violó una garantía fundamental cuando no fue así, lo que causa la congestión judicial en temas constitucionales y esto pues el mal uso de lo que es el sistema judicial en Panamá.